Buenísimo. Ahí estamos ya por Instagram y por YouTube. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, estamos empezando hoy, día 29, parece que ya estamos de abril. Ha pasado rapidísimo. Y también las clases del curso. Sí, ya estamos en la clase número 20 de esta segunda parte, o fase B, como también se le conoce, que en la práctica es muy interesante, muy importante. De hecho, tiene un componente práctico, es una clase que en realidad es para practicarla. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que podríamos decir que de las herramientas más útiles dentro de las que debiéramos manejar es la intuición, que en realidad, ¿cierto? En la clase de hoy, la intuición. Esta herramienta, esta comunicación que nosotros vamos a establecer con nuestra propia divinidad es fundamental, porque de eso se trata. La intuición, sí, es una comunicación que recibimos directamente desde nuestra divinidad, de nuestro ser y las partículas divinas que todos poseemos, y que nos llega directamente a través de este golpe intuitivo, de este mensaje claro. La intuición no hay que confundirla con las corazonadas o con las tincadas, ¿sí? Que son más bien formas más bien primitivas de comunicación, pero que en la práctica, ¿cierto? No tienen esa certeza absoluta que nos da la intuición. La intuición es la comunicación directa de nuestro ser con nosotros a través, ¿cierto?, de estos golpes intuitivos o intuitos, que en la práctica, ¿cierto?, son fundamentales para este trabajo psicológico, sobre todas las cosas, comprendiendo que la intuición prácticamente no tiene errores. O sea, lo que nosotros recibamos como mensaje, como intuición, podemos tener la certeza que está en lo correcto, que no hay error detrás de eso. Y esto es fundamental porque en la práctica nosotros somos, ¿cierto?, el error en sí mismo. Nosotros, ¿cierto?, por nuestra forma de ser, por los yoes, por el ego que cargamos todos nosotros, habitualmente tomamos malas decisiones o la decisión incorrecta, ¿cierto?, a la que correspondía. La intuición nos va a servir para muchas de las situaciones de la vida, prácticamente inclusive, ¿cierto?, nos puede resguardar permanentemente y mantener a salvo en cualquier circunstancia. De hecho, una persona se puede mover en la vida en relación a todo lo que haga solamente a través de la intuición. Y como digo, lo más importante es que no es tomada por el ego, es decir, no es una facultad que pueda ser ejecutada por el ego y por lo tanto, ¿cierto?, podemos dar fe, certeza y tranquilidad de que es un mensaje de nuestra propia divinidad, de nuestro ser, de nuestro Padre, de Dios mismo en nuestro interior. Entonces, hay que comprender que nosotros necesitamos cierta condición para que esta, ¿cierto?, intuición funcione. ¿Cómo está Tiernas Babosas? Hola. ¿Y cuál es la principal característica que debiéramos tener? Es que nuestro pensamiento esté aquietado, silenciado, que no estemos con pensamiento. Porque en realidad el pensamiento finalmente está el ego, ¿sí?, detrás de eso. Más sin embargo, cuando estamos en un estado de intuición, en realidad sin pensamiento, fluye inmediatamente cualquier información y comunicación directamente al corazón y uno tiene la capacidad, la posibilidad de decidir. La intuición realmente es la comunicación divina en nuestro interior y necesitamos, ¿cierto?, desarrollarla. Habitualmente, ¿cierto?, las personas tienen intuiciones. Muchas veces se dice que las mujeres también son más intuitivas que los hombres. En general, ¿cierto?, en la medida que el proceso del razonamiento esté, ¿cierto?, acallado, de hecho, naturalmente empieza a aflorar la intuición. Pero cuando una persona, ¿cierto?, es más intelectual, es decir, intelectualiza cualquier mensaje, esa intuición se ve inmediatamente, ¿cierto?, acallada. Y eso es lo que en el fondo está uno necesitando activar, mantener o propiciar la condición de estar sin pensamientos para que realmente, ¿cierto?, llegue el mensaje y no estar luego de que llega el mensaje, ¿cierto?, que le diga al mensaje, oiga, tenga cuidado, no se meta por esta calle, que el mensaje es así, no se meta por esa calle. Entonces, si uno se pone a pensar, a razonar, ¿por qué será, cierto? Oye, si siempre camino por aquí y empieza, ¿cierto?, a generar este
tren de pensamiento, inmediatamente se metió el ego y le quita toda la fuerza, la posibilidad de hacer y resulta metiéndose por esa calle y pasando, ¿cierto?, alguna pellejería, asalto o lo que sea. Entonces, ¿por qué no le hizo simplemente caso a ese golpe intuitivo que recibió? Entonces, ahí vamos viendo que en la práctica a uno lo puede ir llevando en la vida. De hecho, debiéramos ser capaces de mantener esta comunicación con nuestra divinidad abierta. Y como dije, ¿cierto? Para esto es necesario que el pensamiento esté silenciado. ¿Cuál es la herramienta para eso, cierto? Ya vamos viendo, ya sabemos, ¿cierto? A través de la autoobservación vamos descubriendo esos pensamientos y con la muerte psicológica vamos eliminando, manteniendo, ¿cierto?, a raya el ego para que realmente nuestra mente esté sin todo ese parloteo. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la intuición en nosotros? Hay dos formas, ¿cierto? Una de estas es directamente a través de lo que conocemos como las mantralizaciones. Ya vamos viendo que el verbo tiene una capacidad, tiene un poder, que es crear, modificar nuestra realidad. Y de hecho, ¿cierto? Esa modificación ocurre porque el verbo, en la medida que vamos practicando, ¿cierto?, los tres factores, se va a ir fortaleciendo, se va a ir desarrollando. El verbo, en el fondo de la palabra, ¿cierto?, nosotros lo vamos a usar a través de un mantra, que es la práctica que concretamente vamos a hacer. Lo que debemos hacer principalmente, ¿cierto?, es que a diario practicar 20 minutos, al menos, de la vocalización de la vocal O, la mantralización de la vocal O. Esto se hace, ¿cierto?, de manera extendida, prolongando, ¿cierto?, el sonido. ¿Qué tenemos que hacer? Nos ponemos en un lugar cómodo, una silla, un sillón, en nuestra cama, ¿cierto?, en la naturaleza, en un lugar, ¿cierto?, de nuestro agrado. Qué gusto leer a Sandra. Dice, hola, profe y Pía. Y el resto de los oyentes, un gusto saludarte. Qué gusto, Sandra, leerte. Qué bueno que está por ahí. También está Pauvico. Paula se acaba de unir también a la transmisión por Instagram. Ahí está en YouTube. Sandra, un gusto leerle. Entonces, como decía, ¿cierto? Para poder realizar la práctica, lo que debemos tener es finalmente un lugar adecuado para las prácticas, como ya cada uno seguramente ya está logrando tener. Ahora, si alguien tiene la posibilidad de estar en un patio grande, si tiene la posibilidad de tener, ¿cierto?, un lugarcito por ahí más íntimo, espectacular, ¿cierto? Porque la idea es que sea con el verbo, ¿cierto?, realizada la manifestación, es decir, vocalizar efectivamente este mantra. Y como dije, es la vocal O. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a poner, ¿cierto?, en este lugar. Vamos a hacer las conjuraciones, ¿cierto?, que son el Belilín y el círculo mágico. Luego hacemos una oración a nuestra divinidad, a nuestro Padre, a nuestro Dios interno, ¿cierto? Le rogamos para que nos ayude en la práctica. Y, por último, ¿cierto?, empezamos a desarrollar la práctica en sí misma. ¿Cómo se hace esto? Vamos a utilizar, como siempre, la vocalización, la vocal O, la imaginación, ¿sí?, que es mantener la atención en el chakra, vamos a hablar del chakra cardíaco, y, ¿cierto?, la concentración absoluta en esto que estamos haciendo. Lo más importante para esta y para todas las prácticas siempre va a ser mantener una absoluta concentración. Es lo más difícil, porque la mente siempre tiende a irse a otras ideas, recuerdos, ¿cierto?, proyecciones, pensamientos, fantasías. Lo importante es que seamos capaces de mantener la concentración, porque es allí donde va a ir teniendo cada vez más efecto la vocalización. Entonces, vamos a vocalizar, ¿cierto? Vamos a inhalar por la nariz y luego exhalamos por la boca. Y pronunciamos la vocal O. Mientras vocalizamos,
así muy natural, sin exagerar, sin cierto extremar, simplemente en el ritmo mismo de la respiración y la exhalación, vamos vocalizando. Por eso es importante una postura cómoda, que nos permite tener los hombros abajo, relajados, el pecho amplio para que ingrese bien el aire, y luego simplemente al exhalar ponemos la boca en forma de O y pronunciamos, tal cual como se acaba de hacer. Lo importante es que la imaginación, como decíamos, esté en el chakra cardíaco. El chakra, ¿cierto? Cardíaco es el cuarto chakra y por lo tanto, ¿cierto? Tiene una forma. Este es algo así como un sol de 12 pétalos, así lo podríamos definir, de un color verde turquesa. Es un color muy bonito. Pero lo importante, lo interesante aquí es cómo hacemos el giro. El giro tiene que ser, ¿cierto?, en una rotación en el mismo sentido de las agujas del reloj visto de frente. Entonces uno tiene un reloj, por ejemplo, ¿cierto? Si uno lo pone de frente hacia sí mismo, ¿cierto? Y uno mira las agujas, en ese mismo sentido, tal cual, ¿cierto? Va a visualizar el disco, que es como podríamos decir, ¿cierto? Una flor de loto de 12 pétalos, verde turquesa, que va a estar girando, ¿cierto? Y en la medida que gira, va proyectando una serie de luces, ¿cierto? Fulgores, eh, rayos. La verdad que aquí la imaginación de cada quien va a ir dando unos pasos, ¿cierto? Y es muy individual, pero en el fondo va a ir generándose más fuerza en la medida que la concentración sea mucho más poderosa, mucho más, ¿cierto? Firme. Va a producir, va a provocar esta capacidad de realmente empezar a ver cómo este chakra inclusive empieza a irradiar sus rayos, ¿cierto? Sus luces, mucho más allá del cuerpo inclusive, generando realmente un movimiento de rotación, ¿cierto? Que va a ser exquisitamente y extraordinariamente agradable cuando uno empieza a conectar con la práctica. Mientras más conectado esté, mientras más concentrado esté, mayor efecto va a tener, ¿cierto?, en la vocalización y en la mantralización. Entonces, cuando uno está en esta posición, como dijimos, ¿cierto?, sentado, cómodo, ¿cierto?, con una buena posición para estar con una respiración y un flujo fuerte, un flujo, ¿cierto?, bien empoderado, simplemente inhalamos por nariz y exhalamos. Entonces, para ayudarnos vamos a cerrar los ojos, ¿cierto? Y en la medida que cerramos los ojos, mantenemos toda la atención en este disco que está girando intensamente, inclusive, ¿cierto?, al mismo ritmo de la respiración. Vamos a ir viendo cómo se va a ir produciendo, ¿cierto?, que este disco empieza a brillar más y más mientras más gira, mientras más rota, ¿sí? La idea es que practiquemos al menos 20 minutos diarios y que seamos capaces de sostener la concentración en esta, ¿cierto?, mantralización. Y luego de eso, ¿cierto?, mantener en el día esto que estábamos diciendo, ojalá, ¿cierto?, la mente muy aquieta, o sea, muy acallada, muy silenciosa, para que realmente uno empiece a tener la capacidad de oír, ¿cierto?, los mensajes, porque uno puede tener muchas intuiciones, pero como está con la mente muy activa, está todo el día palloteando, ¿cierto?, hablando, diciendo cosas, los yoes en nuestra mente, entonces finalmente no escuchamos, no oímos, ¿cierto?, al corazón, y por lo tanto pasan una y varias veces. A veces uno dice, yo sabía que no tenía que hacer esto. Algo me dijo internamente, escuché una voz y me dijo, y yo fui, porfié y hice, y aquí estoy. Me pasó tal y cual. Esto es muy habitual. Entonces es porque en realidad nos falta aún entrenarnos más para mantener, ¿cierto?, nuestra mente silenciada, callada, porque en el fondo, ¿cierto?, podamos oír el corazón y hacer caso tal cual lo que nos está diciendo. Si la intuición nos dice, dobla en esta esquina a la derecha, uno va y dobla la esquina a la derecha sin hacer ningún tipo de
análisis, supuestos, ni que parece que sí, parece que no me tinca nada, que si me tinca, no. Va y dobla a la derecha. Se acabó. Al igual que si uno, ¿cierto?, empieza y se va a dar cuenta que se va a empezar a activar mucho porque va a empezar a tener capacidad para comprender más rápido los sueños. Porque se empieza a producir, ¿cierto?, intuitivamente la comprensión del sueño. No necesita ir a un libro o que alguien le explique o nada de eso, sino que en realidad, por intuición, sabe lo que le están diciendo, sabe lo que le están mostrando, pero no porque lo esté racionalizando, sino porque le llega el mensaje inmediatamente de qué es eso. Y eso es realmente lo necesario, tener ese mensaje instantáneo, inmediato, sin el proceso del pensamiento. Es decir, la información llega a nosotros, no es que nosotros la estamos generando, que eso es muy distinto y hay que saber diferenciarlo. Hay una pregunta, dice Piernas Babosas, dice, por ahí también está Ivonne en YouTube. Buenas tardes, dice. Entrando atrasada, no sonó la alarma, dice, muy bien, bueno. La pregunta dice, a veces me pasa que yo siento que algo lo debo hacer o no debo hacer, y siento una claridad de que eso debo hacer. Eso se puede entender como intuición. La intuición es algo muy preciso que llega como un mensaje directo. De hecho, es una orden muchas veces. Haga esto, no haga esto. Vaya por aquí, vaya por allá. ¿Sí? Deténgase, espere. Y es un mensaje así, hablado, muy preciso. No cabe duda de lo que le están diciendo a uno. No es que uno, ¿cierto? Ahora si uno se pone a intelectualizar, ahí se mete la duda, que es el yo de la duda, que lo pone a uno, ¿cierto?, ahí en entredicho. Entonces, pero si uno se va al mensaje original, lo que leyó, listo, queda muy clarito qué es lo que tiene que hacer. ¿Y a qué se debe eso, esos sentires? Esos sentires son eso que estábamos diciendo, esas tincadas, ¿cierto? Eso me parece, siento o no siento. En realidad, la intuición es un mensaje preciso. Es muy preciso. Ahora, esos sentires, bueno, hay que mirar si hay un mensaje, una cosa clara ahí, porque uno dice, no, yo siento que por aquí no es. Yo siento que por aquí no es. Distinto a cuando, pum, le llega el mensaje, es por aquí, listo, se acabó. Ya sé qué es lo que hay que hacer y no otra cosa. Entonces, ¿por qué quedan esos espacios para la duda? Por lo que estamos diciendo, ¿cierto? Porque el ego empieza a darle vuelta y a querer explicarse o no está de acuerdo y empieza, y ahí ¿cierto?, se chanfleó la intuición y ya uno no le hizo caso. Entonces es importante aprender a silenciar la mente y escuchar el corazón. Por eso se dice, ¿cierto? Silencia el pensamiento, escucha el corazón, que la luz y el sol serán. Porque ahí está toda la información. El ser sabe todo. Lo sabe, lo sabrá y siempre lo ha sabido todo. Entonces, por lo tanto, no es que necesitemos a ponerle más información, no. Simplemente recibir y hacer caso, obedecer. En el mundo de los sueños, como decía, es imprescindible tener capacidad intuitiva. A la hora de enfrentarse a alguien en los sueños, ¿cierto? A alguien que en realidad uno no sabe quién es, no, la intuición le dice inmediatamente. ¿De qué se trata eso? Si es, ¿cierto? Si es algo que me está, alguien, un maestro, ¿cierto?, que realmente me está ayudando, en realidad se trata de una entidad o un yo, ¿cierto?, personificado ahí, que me está queriendo engañar. Me lo dice inmediatamente la intuición, me lo aclara. Pero no como un me parece, no, es cuidado, no se meta allí, no es ahí, así, preciso, un mensaje, ¿sí? Entonces, debemos aprender a oírlo. Y yo decía que hay dos formas, y una de ellas, ¿cierto?, es la forma a través de la mantralización. La idea es que seamos disciplinados, constantes y practiquemos a la hora que quiera, ¿cierto?, en el momento que quiera, pero que sea a diario, es lo fundamental para que el chakra, ¿cierto?, empiece a estar activo. Bueno, y la otra forma es a través de los tres factores. Cuando nosotros nos metemos a practicar los tres factores, es decir, la muerte psicológica, eliminando los yoes, hablando justamente de estos que son los pensamientos, y por otro lado, ¿cierto?, la transmutación sexual, van a poner en actividad, sí o sí, los chakras, y hablando particularmente del chakra cardíaco, que está, ¿cierto?, aquí a la altura del corazón, este se va a poner en actividad de manera definitiva. Y
Con el trabajo en el tercer factor, lo que nosotros estamos haciendo, el tercer factor, ¿cierto?, es el sacrificio por la humanidad, estamos poniendo en acción absolutamente esto que es, ¿cierto?, el corazón y esta gran y maravillosa capacidad de amar. El amor, ¿cierto?, en realidad que vayamos desarrollando, va a ser el fundamento, el alimento para poder utilizar esta intuición, para recibir más ayuda. Esto es una ayuda, el ser nos va a ir ayudando. La intuición, en el fondo, es una necesidad de recibir comunicación de nuestro ser. Y si nosotros, ¿cierto?, estamos practicando el tercer factor, estamos yendo a colaborar a personas, estamos abriendo alguna sala, estamos dictando conferencias, estamos hablándole, ¿cierto?, de los tres factores a quien, ¿cierto?, lo necesita, el ser nos empieza a ayudar también para hacer mejor esa función. Y esto es importante entenderlo. Mientras más amor desarrollemos en nuestra vida en relación con los demás, ¿cierto?, partiendo desde nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto?, irradiando, ¿cierto?, en el sentido de con quién nos vinculamos, estar en esto, porque si en realidad nosotros tenemos, ¿cierto?, la apariencia de que hacemos un trabajo interior, pero en el trabajo somos, ¿cierto?, unos explotadores, unos abusadores, ¿cierto?, con los trabajadores, con los compañeros, en fin, somos mentirosos, engañamos a los clientes. Bueno, la cosa está mal. Pero si en la medida que uno se va ordenando en su vida, eliminando los yoes, ¿cierto?, transmutando su energía, por lo tanto ya no va por la fornicación, y va trabajando, ¿cierto?, preparándose para poder ayudar a otras personas, entonces va a recibir mucha ayuda. ¿Cómo lo recibe? Con la intuición, con los mensajes del ser que le va indicando, le va mostrando, le va, ¿cierto?, orientando. Habitualmente, ¿cierto?, necesitamos estar en este fluir en relación con el ser. Nosotros siempre estamos actuando desde la creencia que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Cuando nosotros dejemos de querer hacer nuestra voluntad y empezar a hacer la voluntad de nuestro Padre, para eso hay que estar en oración, para eso hay que estar en muerte psicológica, para eso hay que estar cuidando la energía sexual y sobre todas las cosas ayudando, ¿cierto?, a las demás personas para que puedan hacer su trabajo interior. Muchos lo están buscando, no saben exactamente qué, pero ¿cierto?, la búsqueda que están llevando, consciente o inconscientemente, necesita de alguien que les lleve la información. Entonces es tan importante que uno también se entrene, se prepare, y por lo tanto desde ahí también va recibiendo mucha ayuda porque uno está actuando con la verdadera intención, genuina intención de poder ayudarle a otras personas. Entonces, en esto uno necesita ponerse al servicio del ser. Es de las cosas que más le va a ayudar a uno, ponerse al servicio del ser. Padre mío, Señor mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros vamos siempre al revés, ¿cierto? Quiero que se haga lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces nos falta bajar el moño y empezar a decir, bueno, Padre mío, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para avanzar en mi trabajo? Ayúdame a comprender los yoes. La comprensión de los yoes viene por intuición. Si una persona está trabajando en su muerte psicológica, intuitivamente, en la medida que está estudiando, va a llegar a ciertos puntos en donde va a venir una comprensión intuitiva, un mensaje clarísimo de qué es lo que está, ¿cierto?, que ha venido alimentando el yo. Lo está comprendiendo de una manera que nunca lo había imaginado, siquiera se le había pasado por la cabeza, porque en realidad la comprensión es a través, ¿cierto?, de esta comunicación con la divinidad. Y ahí viene la claridad. Y uno dice, ahora sí que me quedó claro. Y le llegó la información. Intuitivamente, después de mucho estudiar o de estar, ¿cierto?, repasando, de queriendo saber qué es lo que pasa con un yo, ¿cierto?, adúltero, un yo mentiroso, un yo, ¿cierto?, del tipo que sea, en la medida que está trabajando y está la intuición actuando, porque está con los pensamientos, ¿cierto?, muy aquietados, muy en silencio, va a llegar esa información. Y ahí viene la comprensión, aflora la comprensión de ese detalle que está estudiando, de este detalle que está queriendo poder eliminar. Ahí también se unió en Instagram Leon Punk, ¿sí? O Lion Punk, muy bien. También Francisco por YouTube, ¿cierto? Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Ahora por aquí hay una pregunta, dice en Instagram, Tiernas Babosas, dice, ¿cuánto tiempo se puede demorar el desarrollo de la intuición? Bueno, hay personas que ya, la gran mayoría de las personas vienen con intuición prácticamente ahí presente. Lo que tenemos es que mucho pensamiento. Entonces, si uno se pone a trabajar en sus pensamientos, por un lado muriendo,
manteniendo, ¿cierto?, todos los yoes que piensan, eliminándolos, pero está practicando a diario. En un par de semanas va a empezar a tener mucha claridad de que está avanzando la intuición. O sea, esto puede ser muy rápido. En un mes va a estar realmente comprobadísimo. Y lo importante es que ojalá lo hagamos por la vida. Estemos practicando permanentemente y si va de la mano los tres factores, va a tener una intuición muy fuerte. ¿Sí? Nosotros tenemos el hábito del pensamiento constante. Ese mal hábito, ese mal compañero, ¿cierto? Hay que trabajarlo mucho para empezar a oír el corazón y empezar a recibir esa información, o más bien dicho, a escucharla. Pero lo importante es obedecer, porque somos porfiados, pero porfiados, y muchas veces nos están diciendo, como dicen, le están cantando y no baila. Le están diciendo y no hace. Entonces uno debe ya parar eso para poder empezar a disfrutar de la intuición. Esto es, pero matemático, uno se pone a practicar y se pone a silenciar su mente muriendo y le empiezan a decir exactamente todo lo que tiene que ir haciendo. Y se lo dicen tal cual, con palabras. No es que me imagino, me parece, me tinca. No, es concreto. Para eso solamente hay que practicarlo. El conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Este trabajo sobre sí mismo es un trabajo práctico. Este no es un trabajo de teorías, este no es una creencia. Y la única forma de hacerlo, de vivirlo, mejor dicho, ¿cierto? Es haciéndolo, es practicándolo. Entonces, desde hoy ya deberíamos estar practicando ya, ¿cierto? Nuestros 20 minutos de vocalización, que es lo importante. Y de tal manera que en realidad ya en unas semanas uno empieza a tener una experiencia y sobre todas las cosas, ¿cierto? Hacer caso. ¿Sí? La intuición es verdaderamente la herramienta de la cual nos podemos fiar absolutamente, la que nos va a acompañar permanentemente. Debiéramos ser intuitivos en nuestra vida y dejar, ¿cierto?, esta forma razonativa. Nuestro pensamiento, ¿cierto?, es un vicio. La mente, ¿cierto?, debería ser una mente receptiva y reflexiva. Pero nosotros tenemos la mente en un estado, ¿cierto?, activo, generando todo el día palabras, ideas, fantasías, locuras de todo tipo y creencias y y hablando de esto, ¿cierto?, opinando de aquello, de la política, del vecino, de la vecina, de que con quien me encontré, lo que me dijo, me gustó, no me gustó, y la mente está así. Sí o sí, esto hay que eliminarlo. Mente receptiva y reflexiva cuando hay algo que reflexionar. Y desde ahí va a empezar a funcionar muy bien esta comunicación y vamos a empezar a tener cada vez más claridades intuitivamente y no por razonamiento. Bien, entonces, ¿cierto? Vamos a tener claridad de que esta es la práctica y la práctica de la intuición realmente nos puede transformar. Necesitamos hacernos de esta práctica. Necesitamos desarrollar nuestra intuición. Necesitamos, ¿cierto?, realmente saber que la intuición nos va a poder librar y hasta mover hasta del lugar donde estamos viviendo si corremos algún peligro. Si estamos en una situación de riesgo, la intuición va a operar. Si tenemos que ayudar a alguien, ¿cierto?, y no sabemos cómo, la intuición nos va a decir qué hacer. La intuición nos puede mover en todo orden de cosas a llevar adelante, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer. Pero para eso hay que entrenarla. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, que es, ¿cierto?, la número 20. Y lo único que esperamos, ¿cierto?, es que podamos desarrollar esta intuición todos nosotros para poder tener esta comunicación. Necesitamos, ¿cierto?, mucha disciplina y mucha práctica. Pero se puede. Y lo más importante, ¿cierto?, es que en realidad cada vez, o en la medida que más podamos, trabajar sobre los tres factores para realmente uno poder vivenciar esto y que no sea una teoría. Realmente el problema está en la mente, realmente la práctica nos va a ayudar, ¿cierto?, a activar esta intuición, pero sobre todas las cosas, y esto es algo experimentable, si nos dedicamos a mantener nuestra mente acallada, la cantidad de información que vamos a empezar a recibir va a ser muy, ¿cierto?, muy abundante. Vamos a poder caminar, de hecho, de un lugar a otro solamente muriendo. Hágase uno ese hábito. Cada vez que le toque ir a un lugar, cada vez que le toque manejar, cada vez que le toque subirse a la micro, cada vez que le toque, ¿cierto?, estar conversando con alguien, uno aplique la muerte a todo lo que aparezca en su mente. Todo lo que aparezca, morir, morir,
morir y morir. Madre mía, elimina este pensamiento. Madre mía, sácame estas dudas. Madre mía, saca estas ideas, ¿cierto? Madre divina, elimina, ¿cierto? Estas creencias. Todo lo que esté apareciendo a cada instante, aplicar la muerte en marcha. Si uno lo hace, ¿cierto? Se va entrenando, se va a dar cuenta que la mente empieza a bajar su revolución y va a empezar a tener información. Que, como les digo, hasta las calles por donde tiene que caminar, hasta cierto dónde tiene que doblar. Uno, inclusive, sin conocer una ciudad, a veces uno queda de juntarse con alguien y dice, ¿y dónde lo encuentro? Y llega a un lugar, pero no sabe dónde está. Bueno, hoy día anda todo el mundo con el celular y dice que lo encuentra y a veces no tiene el celular o no se acabó la batería. Haga el ejercicio. Si se quedó, ¿cierto? Si de repente se separaron dos en el supermercado y uno dice, ¿dónde estará? ¿Dónde quedó? No busque nerviosamente, no. Mate los yoes que están pensando y relájese. Y va a empezar a escuchar por dónde caminar. Y le van a decir, sigue por aquí, dobla acá, mira para allá y ahí está la persona. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero necesita uno hacerse práctico. Necesita uno empezar a confiar en el ser. Nosotros confiamos en el Google, confiamos en el Wikipedia, confiamos, ¿cierto?, en los chismes de la radio, confiamos en los políticos, confiamos, ¿cierto?, en cualquier cosa por fuera, en lo que dice un libro, pero no hemos puesto la confianza en nuestro ser. Somos muy desagradecidos, mal agradecidos, diría yo. Necesitamos comprender que hay que poner toda la confianza en el ser, pero esa confianza se logra practicando, vivenciando, haciendo. Y ahí uno realmente va a empezar a darse cuenta de que no necesita de nada externo para hacer lo que hay que hacer. Simplemente poner toda la atención aquí, eliminando acá, ¿cierto?, los pensamientos, el tren de pensamiento, todo lo que vaya sonando, y empezar a estar tranquilo. Y lo que vaya surgiendo, ¿cierto?, las instrucciones que vayan surgiendo, esos son, ¿cierto?, esa comunicación. Y muchas veces no hay nada que, no le van a decir nada, porque no hay nada de qué preocuparse, hay que seguir haciendo lo que no está haciendo. Uno debe hacer lo que está haciendo en la vida concentradamente, de esta manera que estamos diciendo, y va a empezar a escuchar la instrucción del ser. Eso es lo que hacían los antiguos. Los antiguos realmente estaban, ¿cierto?, en tranquilidad, con sus pensamientos acallados, simplemente haciendo lo que estaban haciendo, e iban comunicándose y recibiendo en realidad la información de su propio ser directo. Tenían línea directa abierta. Hoy día nosotros no. Necesitamos poner eso, ¿cierto?, en acción. Interpretación de los sueños, claridad respecto a un problema, ¿cierto? Cómo salir de una situación riesgosa. La vida misma, todo se puede vivir intuitivamente. Esa es, ¿cierto?, la necesidad de volvernos intuitivos. Absolutamente intuitivos. Los tiempos que corren son difíciles. Estamos en una situación planetaria que es recurrencia de otras razas, es decir, lo que estamos viviendo hoy día en el planeta en términos de la economía, en términos del medio ambiente, en términos de la activación volcánica, en términos de los sismos, de los terremotos, en términos de las guerras civiles, de las guerras, ¿cierto?, sociales, de las guerras militares, en términos de todos esos aspectos que están complicados, que son reflejo de nuestra psicología y que vienen de épocas pasadas, porque son recurrencias de cosas que tienen que pasar, porque cada ciclo, ¿cierto?, de humanidades y de razas va teniendo que cumplir, ¿cierto?, con ciertas naturales procesos. Por eso se le llama a esta la edad del Kali Yuga, que es una edad, ¿cierto?, ya de bronce, es una edad final, de término. Vienen todos estos procesos. Entonces no hay por qué ocuparse ni preocuparse de aquello, sino que hay que ocuparse de la propia psiquis. Hay que ocuparse de recibir, ¿cierto?, las claridades cuando haya que salir de algún lugar. Hay que ocuparse de poder, ¿cierto?, estar en condiciones de que si a uno lo van a ayudar, ¿cierto?, le van a indicar con intuición. Pero si uno está dormido, si uno está parloteando todo el día, si uno está, ¿cierto?, con la mente ocupada, no permite la comunicación. En tiempos difíciles,
como van a ser, y ya están siendo y van a ser peor, es cosa de mirar cómo están las cosas, ¿cierto? Va a ser imprescindible tener la herramienta de la intuición muy presente, pero no por miedo, porque no tiene sentido. Entonces, un yo que nos está motivando y nos está llevando a hacer algo, no. Por anhelos de poder alcanzar el ser, de llegar, ¿cierto?, a nuestra divinidad, con ansias de realmente lograr nuestra liberación y morir incansablemente sobre todo lo que pase en nuestro exterior y en nuestro interior, con el anhelo de que en realidad sea el ser que tome el comando, que tome, ¿cierto?, la dirección de nuestra vida. ¿Quién más podría? Entonces ahí, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta de la necesidad del desarrollo de esta facultad, para así en realidad estar en vínculo a diario, a cada instante, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Bueno, esperamos que sea, ¿cierto?, una clase de utilidad. También deseamos que tengan todos un buen día sábado. Mañana domingo vamos a ver a las 5 de la tarde una clase relativa a la eliminación, ¿cierto?, de los yoes causas. Se llama El Cristo y la eliminación de los yoes causas. El Cristo íntimo y los yoes causas. Los esperamos a las 5 de la tarde y ahí, ¿cierto?, veremos ese tema, ¿cierto?, en detalle. Que tengan todos una muy buena tarde. Les dejamos un abrazo y gracias por conectarse. Hagamos que cada día sea constructivo y edificante para que sea, ¿cierto?, provechoso, sobre todo para nuestro desarrollo interior, que eso sí es importante. Gracias, que estén muy bien.